Mi nombre es Margarita Hernández y tengo 66 años. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposo Ernesto fue el día más silencioso de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me estremeció. ¿Quién eres? ¿Y por qué mis propios hijos, Carlos y Enrique, estaban de pie junto al ataúd con expresiones extrañamente tranquilas? Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos tan fríos como el hielo. Por 42 años, Ernesto había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en el pequeño pueblo de Spring Creek. Crecimos en los mismos caminos polvorientos, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma mientras Ernesto reparaba bicicletas en una pequeña tienda que heredó de su padre. Éramos pobres, pero éramos felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar: amor de verdad. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo iba caminando hacia el mercado con mi vestido verde descolorido y mis zapatos desgastados. Él salió de su taller con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me hizo enamorarme de él al instante. «Buenos días, Margarita», dijo con voz suave. «¿Quieres que le eche un vistazo a tu bicicleta?» Yo no tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para hablar con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el gran roble del parque del pueblo, luego en promesas de amor eterno y por fin en una boda sencilla llena de esperanza. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con un techo de chapa. Cuando llovía, poníamos ollas por toda la casa para atrapar las goteras, pero éramos felices. Ernesto trabajaba de sol a sol en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Carlos, pensé que mi corazón estallaría de felicidad. Era un bebé hermoso, con los grandes ojos de su padre y mi sonrisa. 2 años después llegó Enrique, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las de ellos. Ernesto fue un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con las manos y les contaba historias antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía yo. A medida que crecieron, las cosas empezaron a cambiar. Carlos, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde joven, se preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos un coche como otras familias. Enrique lo seguía en todo, como siempre lo había hecho. Cuando Carlos cumplió 18 años, Ernesto le ofreció un trabajo en el taller, pero lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante». Esas palabras hirieron a Ernesto profundamente, aunque nunca me lo dijo. Yo lo veía sentado en el porche por las noches, mirando las estrellas con una mirada de tristeza. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino toda su forma de vida. Los años pasaron y, para mi sorpresa, Carlos logró hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió un trabajo en una empresa inmobiliaria en la ciudad. Enrique lo siguió al poco tiempo. Ambos comenzaron a ganar dinero, mucho más de lo que Ernesto y yo habíamos visto. Al principio, estaba muy orgullosa. Mis hijos habían logrado lo que nosotros nunca pudimos: escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se volvieron menos frecuentes y las llamadas se hicieron más cortas. Cuando venían, llegaban en coches caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. «Mamá», me dijo Carlos durante una de sus esporádicas visitas, «tú y papá deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos». Él tenía razón. Pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Fue donde criamos a nuestros hijos, donde compartimos miles de comidas, donde envejecimos juntos. No era elegante, pero era nuestro hogar. Ernesto, siempre sabio, me decía: «Margarita, el dinero ha cambiado a nuestros hijos. Ya no somos suficientes para ellos». Me resistí a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas incumplidas. «Están ocupados construyendo sus vidas», me decía a mí misma. «Algún día volverán a ser los hijos cariñosos que criamos». Pero en mi corazón, sabía que Ernesto tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de perder a mi esposo. Lo que yo no sabía era hasta qué punto nos habíamos vuelto extraños para ellos. El cambio más drástico llegó cuando Carlos se casó con Jazmín Alvarado,
una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desdén por nuestro estilo de vida simple. La primera vez que la trajo a casa, llegó con tacones altos que se hundían en la tierra del porche y un elegante vestido rojo que parecía más caro que todo lo que yo había tenido. Encantada de conocerte, dijo con una sonrisa forzada, extendiendo apenas la punta de sus dedos para saludarme. Sus ojos escanearon nuestro humilde hogar con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, Jazmín apenas tocó la comida que yo había preparado con tanto amor. Movía el pastel de carne en su plato y cortaba trozos minúsculos de pollo, pero no comió casi nada. Carlos parecía nervioso, disculpándose constantemente por cosas de las que nunca antes se había avergonzado. La próxima vez los llevaremos a un restaurante, le susurró a Jazmín, pensando que yo no podía oír, pero lo oí. Cada palabra me perforó el corazón como una cuchilla. Enrique, por su parte, seguía soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales, e incluso entonces, siempre parecía tener prisa por irse. Estaba constantemente en su teléfono, cerrando tratos, incluso durante nuestras conversaciones. «Mamá, me tengo que ir», siempre decía antes de tiempo. «Tengo una reunión importante temprano mañana». Los domingos familiares se convirtieron en un recuerdo lejano. Las Navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos nos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban por 2 o 3 horas y se iban con un evidente alivio. Ernesto y yo envejecimos solos, consolándonos mutuamente. Él seguía trabajando en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo continuaba con mi costura, pero mis ojos ya no eran los mismos. Nos las arreglábamos con nuestro pequeño ingreso, orgullosos de no pedirle nada a nuestros hijos exitosos. ¿Sabes qué es lo más triste, Margarita?, me dijo Ernesto una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero, es que el dinero los ha hecho creer que ya no somos importantes. Él tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado financieramente, habían cambiado en sus corazones. Ya no éramos sus queridos padres. Éramos un recordatorio incómodo de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Carlos compró una casa de $200,000 en un barrio exclusivo de la ciudad. Enrique hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un condominio de lujo que costó $150,000. De repente, nuestros hijos eran dueños de fortunas que no podíamos ni imaginar. Deberían vender esta casa y mudarse a una comunidad de jubilados, sugirió Jazmín durante una de sus raras visitas. Hay lugares muy bonitos para gente de su edad. Estarían más cómodos. La palabra comunidad me golpeó como una bofetada. ¿Una comunidad de jubilados? Después de 40 años de construir nuestro hogar, después de criar a estos hijos con tanto amor, ¿querían enviarnos a un hogar? No necesitamos un hogar, respondió Ernesto con la dignidad que siempre lo caracterizó. Estamos bien aquí en nuestra casa. Pero yo vi la expresión en los rostros de Carlos y Enrique. Apoyaban la idea de Jazmín. Para ellos, éramos una carga, un problema que debía resolverse de la manera más conveniente. Fue entonces que comenzaron las sugerencias más directas. Carlos llegó un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. «Papá, mamá», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «He estado pensando en su futuro. Esta casa vale a lo sumo $1,000. Si la venden, yo puedo añadir algo de dinero para que se muden a un lugar mejor». ¿Un lugar mejor? Para nosotros no había un lugar mejor que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Carlos no entendía eso. Para él, todo se reducía a números, a valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería jubilarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Ernesto lo miró con una tristeza infinita. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que le da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, insistió Enrique, apoyando a su hermano, como siempre lo hacía. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban cariñosas, pero yo sentía algo más detrás de ellas, una impaciencia, una urgencia que no lograba comprender del todo. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes de bienes raíces sin avisarnos. La hicieron evaluar sin nuestro permiso. Incluso empezaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Miren, nos dijo Carlos durante una cena particularmente incómoda, Jazmín y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos.
Si venden la casa y se mudan a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia adelantada. ¿Una herencia adelantada? Nos estaba pidiendo nuestra herencia mientras aún estábamos vivos. La audacia de la solicitud me dejó sin palabras. Ernesto se mantuvo tranquilo, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tengamos será de ustedes. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No sean tercos, lo interrumpió Enrique con una dureza que nunca le había visto. Ya están viejos. No pueden seguir viviendo en el pasado. Esa noche, después de que se fueron, Ernesto y yo nos quedamos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo está mal, Margarita, me dijo mi esposo con una mirada de preocupación que nunca había visto en sus ojos. Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. Yo no tenía idea de cuán profundamente correctas eran sus palabras. No podía imaginar que mis propios hijos estaban planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Yo no sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La última conversación normal que tuve con Carlos fue 3 semanas antes de la muerte de Ernesto. Él vino solo sin Jazmín y se veía más serio de lo habitual. Mamá, me dijo, sentándose a la mesa de la cocina donde tantas veces había desayunado de niño. Quiero que sepas que, pase lo que pase, Enrique y yo siempre cuidaremos de ti. Sus palabras me tranquilizaron en ese momento, pero ahora, recordándolas junto a la tumba de Ernesto, me dan un escalofrío. ¿Por qué dijo, pase lo que pase? ¿Qué sabía él que yo no? La tragedia que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernesto había salido temprano para el taller, como lo había hecho todos los días durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, pastel de carne y puré de patatas, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me estremeció. ¿Señora Hernández?, preguntó una voz que no conocía. La llamo del Hospital Memorial. Su esposo ha tenido un accidente grave. Necesita venir de inmediato. Las palabras se volvieron borrosas en mi mente como tinta en el agua. El mundo se detuvo. Mis piernas se convirtieron en gelatina y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Está en la UCI? Señora, por favor, venga lo antes posible. El viaje al hospital fue una pesadilla nebulosa. Mi vecina, Dorotea, tuvo que llevarme porque yo temblaba tanto que ni siquiera podía sostener las llaves. En todo el camino, mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Ernesto era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Cuando llegamos al hospital, Carlos y Enrique ya estaban allí. Eso me sorprendió, porque nadie les había avisado todavía. Al menos no a mí. Pero en mi desesperación, no le presté atención a ese detalle. Mamá, dijo Carlos, abrazándome con una fuerza que parecía genuina. Papá está muy mal. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y una lesión cerebral traumática. Los ojos de Enrique estaban rojos, pero algo en su expresión se sentía extraño. Se veía más nervioso que triste, como alguien que espera una noticia importante en lugar de alguien que sufre por su padre. ¿Podemos verlo?, pregunté, desesperada. Solo la familia inmediata, de uno en uno, y por un máximo de 5 minutos, explicó la enfermera. Cuando entré en esa habitación de la UCI, mi corazón se encogió. Ernesto estaba conectado a una docena de máquinas, con vendas que le cubrían la mayor parte del rostro y los brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era trabajosa, artificial, mantenida por máquinas que emitían pitidos constantemente. Me acerqué a su cama y le tomé la mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Ernesto, mi amor, estoy aquí. Todo va a estar bien. Vas a recuperarte, como siempre lo haces. Por un momento, sentí un ligero apretón en mi mano. Sus ojos se movieron detrás de sus párpados cerrados. Él estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando por volver a mí. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las sillas incómodas de la sala de espera. Carlos y Enrique se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que no pude entender del todo en ese momento. Enrique preguntaba sobre el seguro médico,
sobre el costo del tratamiento. Carlos estaba al teléfono hablando sobre pólizas de seguro de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Carlos el segundo día, revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de seguro de vida de $50,000. También hay una póliza de compensación laboral que podría cubrir hasta 75,000 más. ¿Por qué me estaba hablando de dinero cuando Ernesto aún luchaba por su vida? ¿Por qué le preocupaba el seguro en lugar de la recuperación de su padre? No me importa el dinero, le respondí con dureza. Solo quiero que tu papá se ponga mejor. Claro, mamá, dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, una calculadora trabajando mientras su padre agonizaba. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Pizarro, un hombre mayor con una expresión compasiva, nos reunió en una pequeña oficina. Señora Hernández, comenzó suavemente. La condición de su esposo es crítica. Las quemaduras se han infectado y el traumatismo craneal es más grave de lo que pensamos. Tenemos que ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su esposo está en un coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero su calidad de vida, es muy poco probable que recupere la conciencia. Mi mundo se desmoronó. 42 años de matrimonio, una vida entera construida juntos. Y ahora me decían que todo se estaba desvaneciendo como humo. Queremos intentarlo todo, dije entre sollozos. Sin importar el costo, sin importar cuánto tiempo tome. Pero Carlos intercambió una mirada con Enrique que me inquietó profundamente. Mamá, dijo Carlos con una voz que intentaba sonar comprensiva. Tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Él siempre dijo que nunca quiso ser una carga para nadie. ¿Una carga? Estallé con una furia que no sabía que tenía. Él es su padre. No es una carga. Es el hombre que los crió, que trabajó toda su vida para darles lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá, intervino Enrique. Pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas serán enormes. Podrían agotar todos tus ahorros. De nuevo, dinero, siempre dinero. Mi marido estaba muriendo y ellos calculaban costos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, le tomé la mano a Ernesto y le hablé como si pudiera oírme. Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Fue entonces que sucedió algo que todavía me pone la piel de gallina. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si estuviera tratando de decir algo, pero no salió ningún sonido. Llamé a las enfermeras, desesperada. Está reaccionando. Está tratando de hablar. Pero para cuando llegaron, Ernesto había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero yo sabía lo que había sentido. Ernesto había intentado comunicarse conmigo. Había luchado para decirme algo importante. 2 días después, en la madrugada del viernes, las alarmas de las máquinas se dispararon. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernesto. Yo estaba dormitando en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, 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 grité, corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron por 40 minutos tratando de reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernesto fue declarado muerto oficialmente. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me desplomé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún cálido, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Carlos y Enrique llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Trajeron papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. Ya hablamos con la funeraria Spring Creek, me dijo Carlos mientras yo todavía lloraba. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También contactamos al seguro, añadió Enrique. El proceso de reclamo ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos solo 1 hora después de perder a su padre? Algo estaba mal. Pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Carlos se encargó de todos los arreglos sin consultarme. Eligió el ataúd más sencillo,
el servicio más corto, como si quisiera terminar con todo lo más rápido posible. Es lo que papá habría querido, dijo cuando me quejé de no haber sido incluida en las decisiones. Algo simple, sin alboroto. Pero Ernesto merecía algo mejor que esta prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo. El día del funeral llegó, nublado y frío, como si el cielo mismo estuviera llorando por Ernesto. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. Mis manos temblaban tanto que Dorotea tuvo que ayudarme a abotonar los pequeños botones en la espalda. Sé fuerte, Margarita, me susurró mi querida amiga mientras me peinaba con cuidado. Ernesto querría verte fuerte. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como una concha sin alma. 42 años de matrimonio no se pueden enterrar tan fácilmente. Cada objeto en la casa me recordaba a él. Su taza de café en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún conservaba su aroma. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió la poca gente que había. Esperaba ver a más colegas de Ernesto, más vecinos, más conocidos, pero éramos solo Carlos, Enrique, Jazmín, Dorotea, yo y el pastor. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo, que había ayudado a tantas personas, el funeral parecía extrañamente vacío. ¿Dónde están los chicos del taller?, le pregunté a Carlos. No quisimos molestar a nadie, respondió rápidamente. Papá era una persona reservada. Habría preferido algo íntimo. Pero eso no era cierto. A Ernesto le encantaba su comunidad. Le importaban sus vecinos. Él habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Carlos había decidido que todo fuera tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con un extraño desapego emocional. Carlos tenía una expresión solemne apropiada para la ocasión, pero sus ojos miraban constantemente hacia su reloj. Enrique parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Jazmín revisaba discretamente su teléfono detrás de su velo negro. Así era como se despedían de su padre, con impaciencia y distracciones. El pastor habló sobre la vida eterna, sobre el descanso bien merecido, sobre reunirse con Dios. Sus palabras sonaron huecas en mi corazón destrozado. Yo no quería que Ernesto descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos bebiendo café en el porche cada tarde. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Dorotea tuvo que sostenerme mientras yo sollozaba sin control. El sonido de la tierra golpeando la madera fue definitivo, concluyente, sin esperanza. Fue en ese preciso momento, parada junto a la tumba de mi esposo, que mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Mi corazón se detuvo. Las letras bailaron frente a mis ojos, como si estuviera alucinando. Estaba perdiendo la cabeza por el dolor. Con manos temblorosas, respondí, ¿quién eres? La respuesta llegó de inmediato. No puedo decírtelo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si me estuviera quemando. Dorotea se agachó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta que entendiera lo que estaba pasando. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Carlos, acercándose con una expresión preocupada. Lo miré fijamente, tratando de encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me parecía sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el teléfono en mi bolso. Solo necesito ir a casa. En el camino de regreso, no pude sacar esos mensajes de mi cabeza. ¿Era posible que alguien estuviera gastando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O existía la posibilidad real de que Ernesto estuviera vivo? Pero si él estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no estaba vivo, ¿quién conocía suficientes detalles de nuestras vidas para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa, que ahora se sentía como una tumba, revisé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernesto había sido extraño desde el principio. Según Carlos, una máquina había explotado en el taller, pero Ernesto conocía cada tornillo y cada cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo mis hijos habían llegado al hospital tan rápido si nadie les había avisado? El hospital me había llamado a mí primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día,
Carlos y Enrique habían hablado sobre pólizas de seguro y beneficiarios, como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Ernesto. En su viejo escritorio de madera, él guardaba todos sus documentos importantes en una caja de metal. Pólizas de seguro, la escritura de la casa, documentos del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de seguro de vida de $50,000 que Carlos había mencionado. Pero había algo que no recordaba. La póliza se había actualizado solo 6 meses antes, aumentando la cobertura de $5,000 a $50,000. ¿Por qué Ernesto había aumentado su seguro de vida? Él nunca me había mencionado ese cambio y, más importante, ¿quién le había sugerido que lo hiciera? Seguí buscando y encontré algo aún más inquietante, una póliza de compensación laboral de la que yo no sabía, comprada solo 2 meses antes de su muerte, por $5,000 en caso de muerte accidental en el trabajo. $15,000 en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo suficientemente tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria. Ve quién ha estado moviendo dinero. Esta vez, no dudé. Esta persona, quienquiera que fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Sabía sobre el seguro. Sabía sobre mis hijos. Sabía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podría saber. Al día siguiente, fui al banco donde Ernesto y yo habíamos mantenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Torres, la gerente que nos conocía de toda la vida, me saludó con sinceras condolencias. Margarita, lo siento mucho por Ernesto. Era un buen hombre. Gracias, señora Torres. Vine a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Ella me mostró los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló la sangre. En los últimos 3 meses, se habían hecho grandes retiros de nuestra cuenta de ahorros. $1,000 en enero, $3,000 en febrero, $4,000 en marzo. Dinero que yo no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté, con la voz temblando. Su esposo vino en persona, explicó la señora Torres. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller. Pero yo llevaba las cuentas del hogar. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Ernesto nunca me había mencionado reparaciones caras en el taller, y definitivamente nunca habíamos hablado de retirar miles de dólares de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros?, pregunté. Ella me mostró los recibos. En efecto, parecía la firma de Ernesto, pero algo en la caligrafía se sentía mal. Era demasiado temblorosa, demasiado incierta para su letra usualmente firme y clara. Señora Torres, le pregunté con el corazón latiendo con fuerza, ¿él vino solo a hacer estos retiros o alguien la acompañaba? Ella pensó por un momento. Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos 1 o 2 veces. Carlos, creo que dijo que estaba ayudando a su padre con el papeleo porque Ernesto tenía problemas para leer los documentos sin sus lentes. Carlos, mi hijo, había estado involucrado en retiros de dinero de los que yo no sabía, usando los ojos cansados de su padre como excusa. Pero Ernesto veía perfectamente con sus lentes, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras miraba los recibos del banco una y otra vez, recibí otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convinieron a Ernesto de que necesitaba más protección para ti. Fue una trampa. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba frente a mí. Las pólizas de seguro misteriosamente aumentadas, los retiros de dinero no autorizados, la presencia de Carlos en transacciones de las que yo no sabía nada. Su sospechosa eficiencia en organizar el funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterraba era si realmente habían planeado la muerte de Ernesto, como lo habían hecho y quién me estaba enviando estos mensajes. ¿Cómo esta persona sabía tanto de lo que había sucedido? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Carlos, cada abrazo de Enrique, cada palabra de condolencia se sentía como una máscara que escondía algo siniestro. Pero yo necesitaba más pruebas antes de poder aceptar una verdad tan horrible como la que se estaba formando en mi mente. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de Ernesto. Revisa su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir al taller por primera vez desde su muerte. Carlos había dicho que una máquina había explotado. Pero cuando llegué allí, encontré algo completamente diferente de lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido el escenario de una explosión.
No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni señales de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó?, pregunté en voz alta. Busqué por todo el taller y encontré todas las máquinas en su lugar funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todas estaban intactas. ¿Cuál había sido entonces la causa del accidente? En el escritorio de Ernesto, encontré algo que me estremeció, una nota escrita de su puño y letra, con fecha de 3 días antes de su muerte. Carlos insiste en que necesito más seguro. Dice que es para Margarita. Pero algo no se siente bien. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Enrique me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi esposo había tenido sospechas. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero había muerto antes de poder contármelo. Seguí buscando y encontré un sobresellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernesto. Mi queridísima Margarita, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses, he notado cambios extraños en Carlos y Enrique. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa. Jazmín los está presionando mucho. Ayer, Carlos me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque a mi edad, cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron como una amenaza. Te amo, Margarita. Si algo me pasa, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Ernesto había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor maternal, había ignorado. Esa noche, Carlos vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, sirviéndose una copa sin preguntar si yo quería una. El dinero del seguro ya está en proceso. Serán $15,000. ¿Cómo sabes la cantidad exacta?, pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, yo ayudé a papá con el papeleo del seguro. Él quería asegurarse de que tuviera suficiente dinero para vivir cómodamente. Una mentira. Ernesto nunca había querido aumentar el seguro. Según su propia nota, había sido presionado por Carlos. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero?, pregunté, observando cuidadosamente su reacción. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio un escalofrío. Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o mejor aún, mudarte a una bonita comunidad de jubilados donde tendrías compañía y atención médica. Enrique y yo podríamos gestionar tu dinero para que rinda más. ¿Gestionar mi dinero? Solo queremos cuidar de ti, mamá. A tu edad, es fácil que te estafen o que tomes malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en unos años. Triplicar mi dinero o hacer que desaparezca en sus propios bolsillos. Déjame pensarlo, dije, intentando ganar tiempo. Claro, dijo Jazmín con su falsa dulzura. Pero no tardes mucho. Por tu propio bien. Después de que se fueron, me senté en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi sangre, no solo se habían aprovechado de su padre en sus últimos días, sino que ahora estaban planeando robar todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los otros. Mañana, ve a la comisaría de policía. Pide el informe sobre la muerte por enfermedad de Ernesto. Hay contradicciones que necesitas saber. Al día siguiente, fui a la comisaría local. El sargento Ocampo, que conocía a Ernesto de años, me recibió amablemente. ¿El informe sobre el accidente de su marido?, preguntó con expresión confundida. ¿Qué accidente, señora Hernández? El del taller. Cuando la máquina explotó. El sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. No tenemos ningún informe de una explosión en el taller de Ernesto aquí. De hecho, no tenemos ningún informe de un accidente de trabajo de su marido. Sentí que el mundo se balanceaba bajo mis pies. Pero mi hijo dijo que fue un accidente en el taller. Por eso estaba en el hospital. Señora Hernández, su esposo llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente de trabajo. Según el informe médico que tengo aquí, él llegó inconsciente con síntomas de intoxicación. ¿Intoxicación? Los médicos encontraron rastros de metanol en su sangre. Una cantidad suficiente para causar ceguera,
daño cerebral y, por fin, la muerte. El hospital debería haberme informado de esta intoxicación. ¿Por qué nadie me dijo esto?, pregunté, con la voz quebrándose. Los familiares directos que firmaron los papeles del hospital solicitaron que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron que usted estaba demasiado frágil emocionalmente para manejar los detalles técnicos. ¿Los familiares directos? Carlos y Enrique habían ocultado la verdadera causa de la condición de Ernesto, inventado la historia de la explosión y manipulado a todos, incluso a mí, para encubrir su plan. Señora Hernández, continuó el sargento, si usted sospecha de las circunstancias de la muerte de su esposo, podríamos abrir una investigación formal. Yo tenía más que sospechas. Estaba segura de que mis propios hijos se habían aprovechado de su padre y habían causado su muerte para obtener dinero. Esa tarde, Enrique llegó a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa de Carlos. ¿Cómo estás, mamá? Te ves cansada. Estoy bien, mentí, observando cada uno de sus gestos desde una nueva perspectiva. Solo estoy pensando en el futuro. Qué bueno. Carlos y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto, mientras está fresca en el mercado. ¿Por qué la prisa? Bueno, las casas viejas pierden valor rápidamente y necesitas liquidez. Gastos funerarios, cuentas médicas pendientes. Más mentiras. El funeral había sido barato, casi ofensivamente, y no había cuentas médicas pendientes porque el seguro del hospital las había cubierto. Enrique, dije, mirándolo directamente a los ojos. Tú sabías que tu papá no murió por un accidente de trabajo. Por una fracción de segundo, vi pánico en su expresión, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué estás hablando, mamá? Fui a la comisaría. No hay ningún informe de una explosión en el taller de tu papá. Esta vez, el pánico fue más evidente. Mamá, no deberías hacer cosas así. Te confundirán. El dolor te está afectando. ¿El dolor me está afectando a mí, o ustedes me han estado mintiendo? Él se levantó bruscamente, derramando el café que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquila. Se fue rápidamente, pero no antes de hacer una llamada desde el porche. El tono era urgente, preocupado. Esa noche, recibí el mensaje más revelador hasta ahora. Vienen juntos mañana. Intentarán convencerte de que estás loca, de que el dolor te hace imaginar cosas. No les creas y no aceptes nada que te ofrezcan para comer o beber. La predicción de los mensajes misteriosos se cumplió. Al día siguiente, Carlos y Enrique llegaron a mi casa juntos, acompañados por Jazmín. Tenían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pasteles de la panadería del centro. Mamá, estamos muy preocupados por ti, comenzó Carlos con voz melosa. Las vecinas nos han dicho que has estado actuando de forma extraña. Dorotea dice que hablas sola, que no comes bien. Dorotea nunca había dicho eso. Era solo otra mentira en su creciente colección. Jazmín trajo tus pasteles favoritos, añadió Enrique, señalando la bolsa. Y preparamos un café especial de esa marca que tanto te gusta. Recordé las palabras de los mensajes. No aceptes nada que te ofrezcan para comer o beber. Era posible que estuvieran planeando envenenarme, tal como hicieron con Ernesto. Gracias, pero ya desayuné, dije, manteniendo la distancia. Pero mamá, insistió Jazmín con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Necesitas comer bien. Has perdido mucho peso desde que murió el papá Ernesto. Estoy bien, repetí con firmeza. Carlos intercambió una mirada significativa con Enrique. Era la misma mirada que habían compartido en el hospital. Mamá, dijo Carlos, sentándose más cerca de mí. Queremos hablar contigo sobre algo importante. Enrique y yo hemos estado consultando con unos médicos sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Sí. Las preguntas extrañas que has estado haciendo, las visitas a la comisaría, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá. Es normal después de una gran pérdida, pero puede ser peligroso si no se trata. Enrique asintió gravemente. Hablamos con el doctor Alvarado. Él dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia después de perder a su pareja, especialmente las mujeres de tu edad. ¿Paranoia? Me estaban acusando de estar loca por descubrir sus mentiras. No soy paranoica, dije con toda la firmeza que pude. Solo estoy haciendo preguntas que debí haber hecho desde el principio. ¿Qué preguntas?, me desafió Carlos.
¿Cómo por qué no hay un informe policial para el supuesto accidente de tu padre? ¿Por qué el taller está perfectamente limpio si hubo una explosión? ¿Por qué retiraron $5,000 de nuestra cuenta sin decirme nada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico mal disimulado. Mamá, dijo Enrique. Esas cosas tienen explicaciones simples. Papá retiró ese dinero para unas reparaciones que quería hacer en secreto como una sorpresa para ti. ¡Qué sorpresa! Quería remodelar la casa. Contrató a unos trabajadores para arreglar el techo y pintar las paredes. Si eso fuera cierto, ¿dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía de esta supuesta remodelación? Y sobre el informe policial, continuó Carlos. No todos los accidentes de trabajo requieren un informe, especialmente cuando ocurren en propiedad privada. Más mentiras. El sargento Ocampo había sido muy claro. Cualquier accidente con heridas graves requiere un informe oficial. Mamá, intervino Jazmín con una voz dulce pero condescendiente. Solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que lo mejor sería que te mudaras a un lugar con atención médica especializada. Un hogar de cuidado especializado, corrigió Carlos, para personas que están pasando por un duelo complicado. Tienen psicólogos, enfermeras, actividades para mantenerte ocupada. Y mientras tanto, añadió Enrique, nosotros podemos encargarnos de vender la casa, gestionar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías manejar en tu estado actual. Ahí estaba el plan completo. Declararme mentalmente incompetente, ponerme en un hogar y tomar el control de todo mi dinero. ¿Y si me niego?, les pregunté. ¿Por qué te negarías?, me preguntó Carlos con una sonrisa que me dio escalofríos. Solo queremos lo mejor para ti. Porque esta es mi casa. Es aquí donde construí mi vida con Ernesto. Es aquí donde los crié a ustedes. Mamá, dijo Enrique con un suspiro exagerado. No puedes vivir en el pasado para siempre. Papá ya no está. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Lo he aceptado, pero eso no significa que voy a regalar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación comenzó a agrietarse en los rostros de mis hijos. Carlos se levantó bruscamente. Está bien. Si no escuchas la razón, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para que te declaren mentalmente incompetente. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos el testimonio de médicos que confirman que sufres de paranoia senil. ¿Médicos? ¿Qué médicos? Yo no había hablado con ningún médico sobre mi estado mental. El doctor Alvarado ya firmó un informe preliminar, añadió Enrique. Él dice que, basándose en nuestras descripciones de tu comportamiento, es probable que necesites atención especializada. Un médico que nunca me había examinado había firmado un informe sobre mi estado mental basado solo en lo que mis hijos le habían contado. ¿Cuánto les había costado comprar esa falsa evaluación? Así que, continuó Carlos, puedes cooperar voluntariamente o podemos hacerlo legalmente, pero de cualquier manera, vas a recibir la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si yo no entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, les dije, intentando ganar tiempo. Claro, dijo Jazmín con su falsa dulzura, pero no mucho tiempo. Por tu propio bien. Después de que se fueron, me senté en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo se habían aprovechado de su padre en sus últimos días, sino que ahora estaban planeando robar todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los otros. Margarita, soy Esteban Calderón, un investigador privado. Ernesto me contrató hace 3 semanas porque sospechaba de Carlos y Enrique. Ellos no lo mataron, pero lo manipularon para que firmara los papeles del seguro. Tengo audios de sus conversaciones, planeando todo. Mañana a las 3 de la tarde, ve al café de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Yo estaré allí. Al fin, sabría quién me había estado enviando esos mensajes, y más importante, tendría las pruebas que necesitaba para obtener justicia. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Carlos y Enrique habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, terminaría encerrada en un hogar mientras ellos se gastaban el dinero que había costado la salud de Ernesto. La guerra había comenzado. Y aunque yo fuera una mujer de 66 años contra 2 hombres despiadados, yo tenía algo que ellos no. La verdad. Y la verdad, tarde o temprano,
Siempre encuentra una forma de salir a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ernesto, sonreí, porque sabía que mi esposo no había muerto en vano. Su cautela, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado, me darían justicia. Carlos y Enrique habían subestimado gravemente a su madre. Estaban a punto de descubrir que una mujer que lucha por la memoria de su marido es una fuerza más poderosa que toda su codicia junta. El día siguiente llegó, lleno de nerviosismo y anticipación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido morado más sobrio, el que usaba para ocasiones importantes. Si iba a encontrarme con el hombre que podía darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde, caminé hacia el café de la esquina con pasos decididos pero cautelosos. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada persona en la calle podía ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me habían acusado estaba empezando a sentirse justificada. El café estaba moderadamente lleno. Fui directamente a la mesa del fondo, como me habían indicado. Pedí un té de manzanilla y esperé, con las manos temblando ligeramente sobre la mesa. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto y de cabello gris, con ojos inteligentes y una expresión seria pero amable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. «¿Señora Hernández?», preguntó con voz baja. Asentí, sin confiar aún en mi voz. «Soy Esteban Calderón. Lamento mucho su pérdida. Ernesto era un buen hombre». Se sentó frente a mí y colocó la carpeta sobre la mesa. «Antes de mostrarle lo que tengo, necesito que sepa que lo que está a punto de oír y ver va a ser muy doloroso. ¿Está lista?». «He estado lista desde que recibí su primer mensaje», respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Esteban abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora de voz. «Ernesto vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente». Presionó el botón de reproducir. La voz de Ernesto, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. «Esteban, necesito que sepas que si algo me pasa, no será un accidente. Carlos y Enrique me han estado presionando para que aumente mi seguro de vida. Ayer, Carlos me trajo unos papeles que, según él, eran para proteger mejor a Margarita. Pero cuando los leí, me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban directamente a ellos. Mi corazón se aceleró. Oír la voz de Ernesto fue como tenerlo de vuelta por unos minutos, pero sus palabras confirmaron mis peores sospechas. La grabación continuó. Enrique me ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria, que como en el desayuno, a qué hora salgo de casa, si Margarita viene al taller conmigo. Dice que es por preocupación, pero algo en la forma en que pregunta me inquieta. Esteban detuvo la grabación. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de Carlos de fondo hablando por teléfono. «No, no podemos esperar más. El viejo está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué estaba tan interesado en su seguro. Sí, ya tengo el dinero». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente la muerte de su padre. «Hay más», dijo Esteban suavemente. «Esta grabación es del día antes de la muerte de Ernesto». Una nueva grabación comenzó. Esta vez era Enrique hablando con alguien. «Todo está listo. Mañana Carlos va a poner el dinero en el café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que un médico recomendó. El idiota se lo va a tomar sin sospechar nada». Mi mundo se desmoronó por completo. No solo habían planeado la muerte de Ernesto, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que me aterraba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés que yo había amamantado, los chicos a los que había consolado de sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? «¿Cómo obtuviste estas grabaciones?», pregunté entre sollozos. «Ernesto me pidió que pusiera dispositivos de escucha en su casa», explicó Esteban. «Él tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los colocamos en el teléfono del hogar y en otros puntos estratégicos». Sacó una serie de fotografías de la carpeta. «También tengo esto, Carlos comprando dinero de la notaría a 30 metros del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo en video». Las fotografías mostraban claramente a Carlos saliendo de una papelería con una pequeña botella en las manos. La fecha de las fotos era de 5 días antes de la muerte de Ernesto. «Y esto», continuó Esteban, mostrándome más documentos.
Estos son los registros financieros de Carlos y Enrique de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero de lo que sus ingresos justifican. Carlos debe $70,000 a un prestamista en la ciudad. Enrique tiene deudas de juego por $40,000. Estaban desesperados. Todo empezó a tener sentido. No era solo la codicia lo que había motivado la muerte de Ernesto. Era la desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y vieron a su padre como una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Por qué no fuiste a la policía de inmediato?, le pregunté. Porque Carlos y Enrique son muy inteligentes. Sobornaron al médico que atendió a Ernesto en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de intoxicación, el certificado de defunción dice insuficiencia cardíaca por complicaciones de un accidente de trabajo. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones no habrían sido suficientes para una condena. Pero ahora tenemos todas las pruebas juntas, dije. Exacto. Y hay una cosa más que necesitas saber. Tuve que tomar aire. ¿Qué? Tus hijos estaban planeando matarte a ti también. Steven reprodujo una última grabación, esta vez con las voces de Carlos y Enrique juntos. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, también tenemos que deshacernos de mamá, dijo Carlos. No podemos arriesgarnos a que sospeche o que alguien más le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo?, preguntó Enrique. Igual que con papá. Pero esta vez podemos hacer que parezca un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su marido. Nadie lo cuestionaría. Y con el dinero serían los únicos herederos. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, casi $200,000 en total. La grabación se detuvo. Yo estaba temblando sin control. Mis hijos no solo se habían aprovechado de su padre en sus últimos días, sino que también estaban planeando hacerlo conmigo. Todo por dinero. Señora Hernández, dijo Esteban suavemente. Sé que esto es devastador, pero tenemos suficientes pruebas para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, secándome las lágrimas. Primero, tenemos que ir a la policía con todas estas pruebas. El sargento Ocampo es un hombre honesto. No está involucrado en la corrupción. Segundo, tenemos que actuar rápido. Sus hijos están planeando que la declaren mentalmente incompetente mañana. Si lo logran, será mucho más difícil proceder legalmente. Sí, intercepté una conversación telefónica esta mañana. Se reunirán con un juez a las 10 de la mañana para iniciar el proceso de incapacitación mental. Me levanté de la mesa con una determinación que no había sentido en semanas. Entonces tenemos que actuar esta misma noche. Exacto, confirmó Esteban. Pero primero, hay una cosa más que quiero mostrarle. Sacó una última fotografía de la carpeta. En ella, Ernesto salía de una clínica que no reconocí. 3 días antes de morir, su esposo fue a hacerse un chequeo médico completo a una clínica en la ciudad. Los resultados muestran que estaba perfectamente sano. No había señales de enfermedad cardíaca. Su presión arterial era normal. Todo era perfecto. Esto probaba definitivamente que su muerte fue causada por la manipulación, no por problemas de salud naturales. Esa era la pieza final de la evidencia que necesitábamos. Ernesto había sido un hombre sano, al que le habían causado su muerte por sus propios hijos. Esteban, le dije, tomando su mano. Gracias por cumplir su promesa a mi marido. Ahora, busquemos justicia. Esa misma noche, Esteban y yo fuimos directamente a la comisaría. El sargento Ocampo estaba trabajando en el turno de noche esa semana, lo cual fue perfecto para nuestros propósitos. Cuando llegamos, eran las 8 de la noche, y la comisaría estaba relativamente tranquila. Sargento Ocampo, dije con voz firme. Necesito presentar una denuncia formal por la muerte de mi esposo, Ernesto. El sargento me miró con sorpresa. ¿Muerte? ¿Señora Hernández? El certificado de defunción dice que murió por complicaciones cardíacas después de un accidente de trabajo. El certificado de defunción es falso, respondí, colocando la carpeta de Esteban sobre su escritorio. Mi esposo fue manipulado por nuestros propios hijos, y le causaron su muerte por su codicia. Durante las siguientes 2 horas, Esteban y yo presentamos todas las pruebas. Las grabaciones de audio, las fotografías de Carlos comprando dinero en una papelería, los documentos bancarios que mostraban los retiros no autorizados, los resultados médicos de Ernesto que probaban su perfecta salud y, por fin, las conversaciones grabadas en las que mis hijos confesaban su plan de quedarse con mi dinero. El sargento Ocampo escuchó cada grabación con una expresión cada vez más seria.
Cuando terminamos, se reclinó en su silla y negó con la cabeza con incredulidad. Esto es monstruoso, murmuró. ¿Está segura de que quiere seguir adelante con esto, señora Hernández? Una vez que arrestemos a sus hijos, no hay vuelta atrás. Sargento, respondí con toda la dignidad que pude. Esos hombres se aprovecharon de mi esposo por dinero. No son más mis hijos. Son criminales que deben pagar por sus crímenes. Necesitaremos que el forense exhume el cuerpo de Ernesto para confirmar todo esto, explicó el sargento. ¿Está usted preparada para eso? Haga lo que sea necesario, respondí sin dudar. El sargento Ocampo llamó de inmediato al fiscal del distrito. A pesar de la hora, la seriedad del caso hizo que el fiscal viniera a la comisaría en persona. Después de revisar todas las pruebas, autorizó de inmediato órdenes de arresto para Carlos y Enrique. Procederemos al amanecer, nos explicó el fiscal. Necesitamos asegurarnos de tener todas las pruebas antes de que puedan destruir cualquier evidencia adicional. Esteban me acompañó a casa esa noche. ¿Está segura de que estará bien sola?, me preguntó con preocupación. Estaré bien, respondí. Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. La justicia está de mi lado. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta sentada en la cocina, mirando las fotografías de Ernesto que teníamos en las paredes. Por primera vez desde su muerte, no sentí solo dolor. Sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción, sabiendo que la justicia por su muerte estaba a punto de llegar. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Carlos. Mamá, tienes que venir a la casa de Enrique ahora mismo. Algo terrible ha pasado. ¿Qué pasó?, pregunté, fingiendo preocupación. Es mejor que te lo explique en persona. Por favor, ven rápido. Yo sabía que era una trampa. Después de oír las grabaciones la noche anterior, sabía que estaban planeando adelantar sus planes de deshacerse de mí. Pero también sabía que la policía ya estaba en camino para arrestarlos. Ya voy para allá, mentí. En lugar de ir a la casa de Enrique, me quedé en mi cocina esperando. A las 7:30 de la mañana, vi desde mi ventana como varios coches de policía se dirigían a las casas de mis hijos en diferentes direcciones. Mi teléfono sonó repetidamente durante la siguiente hora. Primero Carlos, luego Enrique, ambos con voces cada vez más desesperadas preguntando dónde estaba, pero no respondí ninguna llamada. A las 9 de la mañana, el sargento Ocampo llamó a mi puerta. Señora Hernández, hemos arrestado a Carlos y a Enrique. Están bajo custodia policial, acusados de fraude, robo y conspiración para robar. Sentí que mis piernas temblaban, pero esta vez no era por miedo. Era de alivio. ¿Cómo reaccionaron?, pregunté. Carlos negó todo al principio, pero cuando le pusimos las grabaciones, se derrumbó. Enrique intentó escapar por la ventana trasera de su casa. Tuvimos que perseguirlo por 6 cuadras. Esa tarde, Jazmín vino a verme. Llegó sollozando, suplicando, completamente diferente a la mujer fría y calculadora que yo había conocido. Señora Hernández, por favor, tiene que retirar los cargos contra Carlos. Él no es malo. Solo estaba desesperado por sus deudas. La culpa también es mía. Lo presioné mucho para que encontrara dinero. La miré sin rastro de compasión. Jazmín, tu marido se aprovechó de mi marido, y estaba planeando hacerme lo mismo. No hay explicación ni justificación para eso. Pero somos familia, gritó ella. Piensa en lo que esto va a hacer con la familia. La familia murió el día que ustedes decidieron aprovecharse de Ernesto por dinero, respondí con frialdad. Ahora, por favor, vete de mi casa. 3 días después, se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Ernesto. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Esteban había descubierto. Niveles letales de metanol en su sistema, suficientes para causar todos los síntomas que había experimentado antes de su muerte. El caso se convirtió en una sensación en todo el pueblo. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran planeado la muerte de su propio padre por dinero. Los periódicos locales lo llamaron el crimen más cruel de la década. En las semanas siguientes, más detalles salieron a la luz durante la investigación. Carlos debía $7,000 a prestamistas ilegales que habían empezado a amenazarlo. Enrique había perdido $5,000 en garitos de juego clandestinos y también se enfrentaba a amenazas. Ellos vieron el dinero del seguro de vida de Ernesto como su única salvación. Pero su codicia los había llevado a aumentar las pólizas de forma tan drástica que había despertado la sospecha de su propio padre.
También descubrimos que el médico que había falsificado el certificado de defunción había recibido $5,000 en efectivo de Carlos. Él también fue arrestado por obstrucción de la justicia y falsificación de documentos oficiales. Esteban me explicó todos los detalles del plan que Ernesto había hecho con él. Su esposo era más inteligente de lo que sus hijos creían. Él sabía que algo malo se acercaba, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a Carlos y Enrique, sino también para protegerla a usted si algo le pasaba a él. ¿Él sabía que iban a matarlo?, pregunté. No exactamente, dijo Esteban. Pero sospechaba que su vida corría peligro. Por eso instalamos los dispositivos de grabación. Por eso documentamos todo. Él quería asegurarse de que si algo le pasaba, la verdad saldría a la luz. Mi Ernesto, incluso en sus últimos días, me había estado protegiendo. Él había anticipado la traición de nuestros hijos y había tomado medidas para que la justicia prevaleciera. El juicio estaba programado para comenzar en 2 meses. Tanto Carlos como Enrique enfrentaban cargos de homicidio en primer grado. El día del juicio llegó después de 2 meses de intensa preparación legal. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas de varios periódicos regionales habían venido a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba allí, vecinos, antiguos colegas de Ernesto, incluso personas que yo apenas conocía, pero que querían presenciar este momento histórico de justicia. Me puse mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para nuestra boda, pero que ahora representaba luto y dignidad. Esteban me acompañó, sentándose a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me dio la fuerza para enfrentar lo que sería el día más difícil de mi vida. Carlos y Enrique entraron en la sala esposados, vestidos con uniformes de prisión naranjas. Ver a mis hijos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía lástima por ellos. Solo sentía una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de asesinar físicamente a su padre. El fiscal presentó el caso con una precisión devastadora. Uno por uno, los audios se reprodujeron. El silencio fue absoluto cada vez que las voces de Carlos y Enrique se oían planeando fríamente la muerte de Ernesto. Cuando el fiscal puso la grabación donde también planeaban matarme a mí, varias personas en la audiencia se quedaron sin aliento por el horror. Una mujer anciana se levantó y salió de la sala llorando. No podía culparla. Era difícil procesar tanta crueldad. Señoras y señores del jurado, dijo el fiscal durante su declaración inicial, este no es un caso ordinario de codicia familiar. Este es un caso de premeditación fría y calculada, donde 2 hombres decidieron matar al padre que los crió con amor y sacrificio simplemente porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego y préstamos irresponsables. Los abogados de Carlos y Enrique intentaron presentar una defensa basada en circunstancias desesperadas y en influencias externas, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones no mentían. Los documentos del banco no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Ernesto no mentía. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero con la mente clara. Había esperado este momento por meses. Señora Hernández, me preguntó el fiscal, ¿puede contarnos cómo era su relación con sus hijos antes de la muerte de su esposo? Yo pensaba que tenía una buena relación con ellos, respondí, mirando directamente a Carlos y Enrique. Los crié con amor. Sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó de sol a sol para darles lo mejor que pudimos. Nunca imaginé que el amor y el sacrificio se convertirían en el motivo de su muerte. En algún momento, sospechó que podrían hacerle daño a su esposo. No. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Yo confiaba en ellos por completo. Cuando me dijeron que Ernesto tuvo un accidente en su taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápido, pensé que estaban siendo eficientes en su dolor. Nunca imaginé que estaban encubriendo un asesinato. Carlos bajó la cabeza durante mi testimonio. Enrique me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para las lágrimas. Demasiado tarde para el arrepentimiento. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal decidió poner la grabación completa de la conversación en la que planearon mi propia muerte. La voz de Carlos llenó la sala. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos de mamá también. No podemos arriesgarnos a que sospeche. Un murmullo de horror recorrió la audiencia. Varias personas se giraron para mirarme con expresiones de incredulidad y compasión. ¿Qué sintió usted cuando escuchó esta grabación por primera vez?, me preguntó el fiscal. Me di cuenta de que había perdido a mis 2 hijos mucho antes de perder a mi esposo, respondí,
con la voz quebrada pero firme. Los bebés que amamanté, los niños que consolé de sus pesadillas, habían muerto y habían sido reemplazados por dos extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa intentó interrogarme, sugiriendo que tal vez había malinterpretado las intenciones de mis hijos, que el dolor me había hecho exagerar la evidencia, pero la grabación hablaba por sí sola. Esteban también testificó, explicando en detalle cómo Ernesto lo había contratado porque tenía miedo de sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada pieza de evidencia recolectada, cada momento grabado que reveló la verdad. El forense presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de Ernesto. Explicó cómo este veneno actúa lentamente, causando exactamente los síntomas que mi esposo había experimentado antes de morir. Después de 3 días de testimonios, llegaron los argumentos finales. El fiscal fue contundente. Carlos y Enrique no son víctimas de las circunstancias. Son depredadores que vieron a sus propios padres como obstáculos financieros que debían ser eliminados. Planearon, ejecutaron y encubrieron la muerte de Ernesto y estaban planeando hacer lo mismo con Margarita. No merecen compasión. Merecen justicia. El jurado deliberó por 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala del tribunal fue absoluto. Pude oír los latidos de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Carlos Hernández y Enrique Hernández, en el cargo de homicidio en primer grado de Ernesto Hernández, encontramos a los acusados culpables. El tribunal estalló en murmullos y exclamaciones. Carlos se desplomó en su silla, por fin comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Enrique permaneció rígido, mirando al frente sin ninguna expresión. En el cargo de conspiración para cometer homicidio contra Margarita Hernández, encontramos a los acusados culpables. El juez procedió de inmediato a la sentencia. Carlos Hernández y Enrique Hernández, por el homicidio premeditado de su padre y la conspiración para matar a su madre, lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 30 años. Cuando oí esas palabras, sentí un peso gigantesco levantarse de mis hombros. Justicia. Por fin había justicia para Ernesto. Después del juicio, muchas personas se acercaron a abrazarme y a expresar su apoyo. Dorotea lloró conmigo, no de tristeza, sino de alivio. Margarita, Ernesto puede descansar en paz ahora, me susurró. Esa noche, volví a mi casa, que ahora se sentía diferente. Ya no era un lugar de dolor y traición. Era mi hogar de nuevo, el lugar donde Ernesto y yo habíamos sido felices por 42 años. Esteban vino a visitarme una semana después del juicio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. En paz, respondí con honestidad. Por primera vez desde la muerte de Ernesto, duermo profundamente. Sé que él está descansando porque su muerte no quedó impune. ¿Y el dinero, el seguro, los ahorros? Doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de crímenes familiares, expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. Nunca podría haberlo usado. Mis ahorros personales son suficientes para vivir modestamente por el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta por correo de la prisión. Era de Carlos. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación. Nos cegaron. Perdimos toda la humanidad. Enrique y yo destruimos a la familia más amorosa del mundo por $5,000 que ni siquiera llegamos a disfrutar. Mañana, me suicidaré en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que lamentamos haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo para evitar su suicidio. Carlos fue encontrado ahorcado en su celda al día siguiente. Enrique, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió un colapso nervioso y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo en paz en mi pequeña casa. Convertí el taller de Ernesto en un jardín donde cultivo flores para llevar a su tumba cada domingo. Esteban se ha convertido en un amigo cercano, visitándome regularmente para asegurarse de que estoy bien. A veces, las vecinas me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es complicada. Extraño a los niños que eran, pero esos niños murieron mucho antes de que Ernesto lo hiciera. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Ernesto fue mi verdadera familia por 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no me trajo a Ernesto de vuelta,
pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, incluso cuando significó perder a mis hijos para siempre. Han pasado 5 años desde ese día en el cementerio cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy tengo 71 años y mi cabello completamente blanco refleja todas las tormentas que he enfrentado. Pero mis ojos, me dice mi querida amiga Dorotea, brillan con una paz que no tenían antes. La casa donde Ernesto y yo construimos nuestros sueños sigue siendo mi refugio. Hice algunas mejoras con el dinero que había ahorrado. Pintando las paredes de un amarillo suave, el color favorito de Ernesto, y convertí su antiguo taller en el jardín más hermoso del barrio. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles que siempre buscan el sol, tal como él me enseñó a hacerlo en nuestros años más difíciles. Esteban Calderón se convirtió en algo más que el investigador que me ayudó a obtener justicia. Se convirtió en mi familia elegida. Viene a visitarme cada miércoles por la tarde y tomamos café en el porche mientras me cuenta historias de sus otros casos. A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no habría sido mejor guardar el secreto y vivir con la mentira. Nunca, siempre respondo. La verdad duele, pero las mentiras matan el alma. La fundación que establecí con el dinero del seguro de vida se ha vuelto algo más grande de lo que imaginé. La Fundación Ernesto Hernández para Víctimas de Crímenes Familiares ahora ayuda a decenas de familias cada año que han pasado por tragedias similares a la mía. Tenemos psicólogos, abogados e investigadores privados, todos trabajando para que ninguna otra familia tenga que sufrir en silencio lo que yo sufrí. Hace 6 meses, una mujer de 40 años vino a verme. Se llamaba Eleonora y sospechaba que su hermano se había aprovechado de su madre para obtener la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía. Familiares codiciosos, presión para vender propiedades, comportamiento extraño después de la muerte. La fundación le proporcionó un investigador privado, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico. Cuando su hermano fue condenado por fraude 3 meses después, Eleonora vino a abrazarme, llorando. Señora Hernández, usted me salvó la vida. Si usted no hubiera tenido el coraje de denunciar a sus propios hijos, yo nunca habría tenido el coraje de denunciar al mío. Esos son los momentos que me recuerdan por qué valió la pena todo el dolor por el que pasé. Enrique todavía está vivo, aunque ya no es el mismo hombre que conocí. Después del suicidio de Carlos, su mente se rompió por completo. Los médicos dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia. Ha intentado suicidarse 3 veces, pero los guardias lo mantienen bajo vigilancia constante. A veces recibo cartas suyas. Son incoherentes, llenas de disculpas y súplicas de perdón. Al principio, las leía, buscando algún rastro del hijo que crié con tanto amor. Pero luego me di cuenta de que leer esas cartas solo reabría heridas que ya habían sanado. Ahora las guardo sin abrir en una caja de zapatos. Tal vez algún día las lea. Tal vez no. Tengo derecho a proteger mi paz mental. Jazmín desapareció del pueblo de inmediato después del juicio. Alguien me dijo que se mudó a la ciudad y se cambió el nombre. No la culpo. Llevar el apellido de un criminal no debe ser fácil. A veces me pregunto si ella sabía lo que Carlos estaba planeando. Pero esas preguntas pertenecen al pasado, y yo he aprendido a vivir en el presente. El pueblo de Spring Creek nunca olvidará el caso. Se ha convertido en una leyenda, una historia que los padres les cuentan a sus hijos como advertencia sobre la codicia y la traición. Algunos me ven como una heroína, otros como una mujer cruel que envió a sus propios hijos a prisión. A mí no me importa lo que piensen. Yo sé la verdad, y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Mi salud sigue siendo sorprendentemente buena para mi edad. El médico dice que es porque por fin pude liberarme del estrés y la tristeza que cargaba. El cuerpo sana cuando el corazón encuentra la paz, me explicó en mi último chequeo. Los domingos por la mañana son mis favoritos. Corto flores frescas de mi jardín y camino hasta el cementerio para visitar la tumba de Ernesto. Su lápida ahora tiene una inscripción que mandé a grabar después del juicio. Ernesto Hernández, amado esposo, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que ha pasado durante la semana. Le hablo de la fundación, de las familias a las que hemos ayudado, de las cartas de agradecimiento que recibo de personas que encontraron justicia gracias a nuestra historia. Juro que puedo sentir su aprobación en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes qué es lo más extraño, mi amor? Le dije en mi última visita. Ya no siento dolor cuando pienso en Carlos y Enrique. Solo siento lástima.
Lástima porque ellos tenían todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tenían una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tuvieron la oportunidad de ser hombres de bien como tú y eligieron ser criminales. La semana pasada, una periodista de la ciudad vino a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si había algo que quisiera decirle a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. La familia no es una excusa para el crimen, le respondí. El amor no es ciego. El amor con límites es el verdadero amor. Si alguien que dice amarte es capaz de hacerte daño por dinero o conveniencia, esa persona en realidad no te ama. Y nunca, nunca es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. Este año, en el 5º aniversario de la muerte de Ernesto, organicé una ceremonia especial en su memoria. Más de 200 personas vinieron. Vecinos, miembros de la fundación, familias a las que hemos ayudado, autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que comenzó como una tragedia, se había convertido en una fuerza para el bien en tantas vidas. Esteban dio un discurso emotivo. Ernesto Hernández murió a causa de la codicia de sus hijos. Pero su legado sigue vivo en cada familia que encuentra justicia gracias al coraje de su esposa. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la convirtió en esperanza para otros. Por las noches, antes de dormir, a veces saco las viejas fotografías de cuando Carlos y Enrique eran niños. Los veo jugando en el jardín, abrazando a su padre, riendo conmigo en Navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que alguna vez existieron antes de que la codicia los corrompiera por completo. Pero ya no lloro por los hombres en los que se convirtieron. Esos hombres eligieron su destino. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando viene de las fuentes más inesperadas. Una viuda de 66 años demostró que la verdad es más poderosa que las mentiras, que el amor verdadero es más fuerte que la traición y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mañana es miércoles y Esteban vendrá a tomar café, como siempre. Le haré su pastel favorito y le contaré sobre las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Después, trabajaremos juntos en el jardín, plantando nuevas flores para la primavera. La vida continúa, más simple, pero más auténtica que antes. He aprendido que la verdadera familia no se trata de lazos de sangre, sino de valores compartidos, respeto mutuo y un amor que nunca se convierte en daño. Ernesto, donde quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba ese día. Encontré la verdad. Busqué justicia y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor. ¿Te gustó mi historia? ¿En qué ciudad la estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks, así puedo seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.